¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a las charlas pastorales. Estamos en la temporada número 180. Temporada número 180. Este es el primer episodio. Qué gusto poder estar con ustedes durante estos minutos y poder compartir algunas actividades y algunas cosas de la palabra de Dios. Yo quiero el día de hoy invitarles nuevamente al programa Nicodemo. El día de mañana, que es el programa, vamos a estar compartiendo acerca de cuando la vida nos ofrece algo que no esperábamos. O sea, cuando nos suceden cosas inesperadas. Y hablo de la educación de los hijos, sobre todo de los hijos adultos, hijos jóvenes. Y bueno, pues ahí está, 10 de la noche, Nicodemo para trasnochadores. Y bueno, pues vamos hoy a nuestra charla pastoral. Esta semana les voy a compartir algo acerca de los fariseos y los escribas. Seguramente muchos de ustedes han escuchado en algún momento algo sobre los fariseos. Incluso la palabra fariseísmo se ha vuelto como sinónimo de hipocresía religiosa. O sea, hipocresía, pero con el asunto de la religión o de la religiosidad. Y cuando escuchamos, ¿verdad?, esta palabra, no tomamos en cuenta también, y se conoce como fariseísmo, y no tomamos en cuenta que también pues era un grupo de personas, era como una especie de secta del judaísmo, los escribas y los fariseos. Los escribas eran los doctores de la ley, también así se les conoce. También eran los que transcribían la escritura en manuscritos que luego eran, ellos como que eran las fotocopiadoras, ¿verdad? Pero a mano, y luego los manuscritos que ellos transcribían los enviaban a las diferentes sinagogas para su lectura y estudio, ¿verdad? Y bueno, lo interesante es que había un grupo selecto de personas que se conocían como los fariseos y los escribas, que a final de cuentas eran los que dominaban la escena religiosa en la época de Jesús. Jesús tuvo muchos problemas con ellos, pero también tuvo problemas con el apóstol Pablo también tuvo problemas con ellos. Entonces no solamente era precisamente Jesús nada más, ¿no? Habían otros, ¿no? Y en el capítulo 23 de Mateo podríamos nosotros visualizar esto, pero antes de esto quiero decir que el estilo de la religión, ¿verdad?, de los fariseos era una religión sin Dios. Mientras que los escribas, podríamos nosotros decir que era conocimiento, pero sin Dios. O sea, ambas cosas, Dios quedaba fuera de la ecuación, o sea, la religiosidad y el conocimiento, porque eran los ritos, las prácticas religiosas, mientras que por otro lado el conocimiento, la filosofía, la información, ¿verdad?, y todo eso. Pero ambas cosas sin Dios. Parece que es algo que todavía se vive en la actualidad. Hay muchas personas que les gusta mucho meterse por el lado del conocimiento, pero también hay muchas personas que van por el lado de la religiosidad. Pero Dios no está dentro de la jugada. ¿Por qué? Porque les importa más el conocimiento y les importa más su religión que Dios mismo. Y es algo que los cristianos a veces también podemos caer. Por eso Jesús lanza una serie de acusaciones a los escribas y a los fariseos, pero también para decirles a los cristianos, a sus seguidores, a sus discípulos, que nosotros no deberíamos hacer lo mismo que ellos. Ahora, quiero leer algo de la palabra de Dios. Dice en el capítulo 23, dice, versículo 1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, o sea, cuando se predica sobre la ley de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. Y luego ya, a partir de ahí, empieza a decir algunas cosas. Y hoy es la primera. Dicen y no hacen, dice en el versículo 3. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y este es el problema principal del fariseo, del religioso. Es una persona que le gusta las apariencias. Bueno, ahorita vamos a hablar más de las apariencias, pero sobre todo la sobreactuación. O sea, simulan ser muy religiosos, muy dados a las cosas de Dios,
pero no hacen lo que la misma religión les exige, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, es muy fácil caer en este error, incluso en estos días, en donde nosotros nos volvemos maestros y les enseñamos a la gente cómo vivir, pero no estamos dispuestos a tomar esos mismos consejos y esas mismas ordenanzas que nosotros estamos enseñando. Muchos padres de familia caen en este tipo de fariseísmo. ¿Por qué? Porque le dicen a los hijos que no fumen y ellos tienen un cigarro en la boca. Porque si le hace mal al niño, le hace mal al adulto, es igual. Si un adulto, o papá o mamá le dicen al hijo, ¿verdad?, que no se drogue y se droga, que no llegue tarde y llegan tarde, que no anden con ciertos amigotes y ellos tienen unos amigos que dan hasta que le ganan a Satanás para lo malo, ¿verdad? Entonces, definitivamente eso es lo que está diciendo. Tiene que ver con hablar, dicen, o sea, son predicadores, dicen los consejos, hablan, y esto no es nada más de los pastores, que siempre estamos hablando y hablando, porque esa es nuestra tarea, compartir del evangelio, compartir de la palabra. Se refiere a todos los cristianos que luego de repente se vuelven maestros, enseñan aquí y allá, y el resultado, verdad, es que a veces, por no hacer las cosas que dicen, se ven hipócritas. Y la pregunta es, ¿cómo anda tu fariseisómetro? ¿Verdad? Fariseisómetro, en el sentido de que si se pudiera medir nuestro nivel de hipocresía religiosa, está en los picos rojos, ya sonando una campanita que ya estás pegando duro, ¿verdad?, en la parte más alta de tu religiosidad. Yo creo que Dios nos manda a no ser como ellos, pero más que nada a vivir una vida sincera, algo que a Dios le agrada. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente charla pastoral.